o es religioso, ¿no? El ser humano. Y nos preguntaban eso. Pues una cuestión es porque, bueno, nosotros asumimos la revelación escritural que nos muestra que justamente el ser humano pues es así. O busca y tiene una relación directa con Dios y ahí depende todo. O lo sirve a él o va a servir a un ídolo porque no hay manera que pues, su compromiso del corazón pueda desprenderse. Y eso se encuentra en una claridad escritural. Eso en ese sentido. Ahora, ¿cómo han llegado a esa conclusión otras personas bajo otro método? Es decir, nosotros llegamos a esa conclusión, evidentemente porque confesamos las escrituras como palabra de Dios, ¿no? Y ahí claramente nos muestran esa realidad. El ser humano es religioso, la vida está impregnada por la religión y depende del compromiso religioso que se encuentre en el corazón del hombre, lo que determinará su dirección. Espero estarme explicando ahora sí, que ya no me está distrayendo acá nada la laptop, ¿no? Entonces, lo que cambia es la dirección en este caso, pero todo ser humano es religioso y va a tener un compromiso religioso, primeramente porque así lo asumimos a partir de la revelación de Dios en las Escrituras. Ahora, esta misma conclusión la han sacado otros, como yo cité en su momento a Mircea Eliade y a una serie de otros teóricos de la religión, entre filósofos, antropólogos e historiadores de la religión. ¿Y cómo llegaron ellos a esa conclusión? Bueno, lo hacen ellos a través de ciertos métodos, a través incluso, por ejemplo, de la observación, por ejemplo. Muchos de ellos llegaron a esta conclusión, que nosotros sabemos que es real, porque las escrituras, porque el Señor en su palabra nos lo dice, pero ellos sacaron la misma conclusión aún sin ser cristianos, justamente, a través de ciertas observaciones, ¿no? Por ejemplo, un argumento que utilizan varios, como Bronislaw Malinowski y otros, es que toda civilización, no importa en qué parte del mundo se encuentre ni en qué época, ha de buscar algún tipo de divinidad a la cual rendirse y tener cierto compromiso. Eso por un lado. Ahora, otros dirán, finalmente todo ser humano es imposible que no entienda o que entienda el mundo sin ningún sistema o sin un compromiso de cuestiones que simplemente acepta de manera preteórica. Es decir, antes de entrar en una formulación lógica, el ser humano acepta ciertas cosas y muchas de esas creencias que tiene ahí, como diría Roy Clauser, son creencias religiosas. Es decir, algunos o muchos otros llegaron a la misma conclusión que nosotros como cristianos. Nosotros, por supuesto que nuestra autoridad por la que aceptamos esto es justamente porque eh, así lo vemos en las escrituras. Dios creó al ser humano de esta manera, ¿no? Inclinado hacia él, y una vez que el ser humano se desvía por causa del pecado y cambia su dirección, no es que dejó de ser religioso, sino que iba a buscar la sustitución, por así decirlo, de Dios por un ídolo, ¿sí? Y esa situación, por cierto, aquí no los veo tanto, porque estoy compartiendo. Si alguien quiere comentar algo, puede alzar la mano, y si no alza la mano y no los veo, con toda confianza activen su micrófono y pueden hablar, preguntar, contradecir, etcétera, etcétera. Estamos en un espacio de estudio, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Nos preguntaba nuestro hermano justamente eso. Bueno, el primer argumento, ¿por qué decimos eso? ¿Cómo sabemos que el hombre es religioso? En primer lugar, eh, eh, por las escrituras que nos muestran al hombre creado por Dios justamente con esta perspectiva, pero también incluso que la misma conclusión la sacaron otros sin ser cristianos a partir de la observación misma y de ciertos métodos que se utilizan en el campo social y humanístico, ¿sí? La metodología de muchos es distinta, pero finalmente sacaron una misma conclusión a partir de lo que ellos consideraron su propia investigación científica, que no estuvo neutral, sino que también tenía un compromiso religioso en esta medida. Entonces, dicho esto, espero haber aclarado la pregunta que nos realizaron la semana pasada. Ahora citamos estrictamente el texto, ¿no? Y nos dice, bueno, pues nada más está la religión. Todos los hombres son religiosos, pero está la religión verdadera, evidentemente, la religión verdadera, nuestra religión, el cristianismo, ¿no? Y la religión falsa, ¿no? Y diría el autor, la religión falsa es aquella respuesta en la que el hombre suprime y niega la revelación de Dios. Adora alguna parte de la creación en lugar de al creador. Y sirve lo que es un Dios de su propia creación. Entonces, primero, si existe la religión falsa, pues cualquiera de las perspectivas o versiones que surjan de esta, la religión falsa es la misma respuesta en la que el hombre va a suprimir
la revelación de Dios, y va a adorar cualquier otra parte de la creación. ¿Sí? Y esto se puede ver en muchos sentidos. Eh, por ejemplo, decíamos, no sé si lo comentamos, pero decíamos, puede ser una divinidad realmente identificada como de tipo personal, ¿no? Algún ídolo que realmente tiene nombre, ¿no? Y que tiene una historia atrás que cierta comunidad acepta, ¿no? Como las divinidades que podemos encontrar en las culturas prehispánicas, todas, o en cualquier otra cultura donde se pueden encontrar divinidades, muchas de ellas de tipo personal, etcétera, pero también incluso en cualquier otro ser humano que va a buscar cualquier cosa de la creación de la cual partir y que va a asumir como una creencia religiosa, justamente, y el tercer argumento en respuesta a la pregunta que hicieron la semana pasada, en que todas las religiones, es decir, el común denominador de todas las religiones del mundo es la creencia en algo autoexistente. ¿Sí? Ese es el común denominador. El común denominador no es nada más la creencia en dioses personales, en sistemas, no. El común denominador, y es una conclusión que da Roy Clausen, es que toda religión tiene la creencia en algo que es autoexistente, algo que no depende de otra cosa para existir, ¿no? Y eso puede ser infinidad de cuestiones, incluso analizando cualquier sistema filosófico, por ejemplo, científico que se presume ateo. Digo que se presume porque el marxismo se presume como ateo, por ejemplo, ¿no? Viendo la religión como cierto producto social, estructural, etcétera, etcétera, el hecho histórico como un asunto biológico, y también incluso la religión como el opio del pueblo, aquello que sirve de alguna manera para evitar, bueno, una serie de cosas que no alcanzo ahorita a mencionar, pero creo que tocamos un poco en estas sesiones. Bueno, todas ellas van a tener un compromiso religioso, ¿sí? Van a tenerlo, evidentemente, la religión falsa, ¿no? Porque va a ser la respuesta que suprime la revelación de Dios y va a poner en adoración, y reiteramos que adoración no en el sentido que entendemos de pronto, donde va a estar hincada una persona ante la materia o ante el cosmos o ante la naturaleza, necesariamente, aunque sí existe, sino en que su compromiso, su sometimiento y su dirección va a estar fundamentada en eso, justamente, ¿no? Y sirve a lo que es un Dios de su propia creación. Va a servir su Dios. ¿Cuál es su Dios? Pues el que sea, personal o no, pero que es origen, ¿no? Pues justamente de ahí va a redirigirse. Entonces la religión falsa. Pues todos los hombres son religiosos, ¿no? Y por esa razón existe esta acepción de la religión falsa. Ahora, el autor nos da tres elementos importantísimos, me parece, de la religión. El primero de estos elementos que estamos citando aquí directamente de la Biblia es la aceptación o rechazo con todo el corazón de la verdad de Dios. ¿Sí? La Biblia. Sí, bueno, de la religión, tres elementos de la religión falsa, estamos hablando, me faltó por si están tomando nota, pónganlo arriba. Tres elementos de la religión falsa. O bueno, podríamos decirlo en términos generales, tres elementos de la religión. De cualquier cosa que sea religión, ahorita vamos a tratar de precisar. ¿Sí? El primero de estos es su aceptación o rechazo con todo el corazón de la verdad de Dios, la Biblia. La segunda es la adoración, ya sea del Dios verdadero o de algún ídolo en lugar de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene la religión? Bueno, pues va a aceptar, la religión verdadera va a ser, evidentemente, aceptar con todo el corazón la verdad de Dios. ¿Sí? La revelación del Señor a través de las Escrituras, por ejemplo, ¿no? Esa es la verdadera religión. La religión falsa, cualquiera, de esta religión falsa, va a rechazarla y va a buscar algo en esa sustitución, y por eso está el segundo punto, que la adoración no, bueno, si es la religión verdadera, va a aceptar al Dios verdadero o va a poner a un ídolo en lugar de ese Dios. Cualquier ídolo, cualquier sustitución, ¿no? Cualquier aspecto que sustituya a Dios, pues va a ser considerado aquí el ídolo, ¿no? Y el tercero es el servicio, porque no se queda solamente en este sentido en la aceptación de algo o en la creencia de algo o en la adoración a algo, sino que eso
en un sentido estricto, va a llevar al servicio de ese Dios. Si es al Dios verdadero, bueno, perfecto. Pero también puede llevar al servicio de un ídolo, ¿sí? Una criatura en lugar del creador es servida fundamentalmente el servicio de Satanás, quien desvía la atención del hombre de Dios, ¿no? Entonces, una criatura es servida en lugar del creador. Y bueno, el autor nos habla en un sentido fundamental, servicio de Satanás, ¿no? Que no lo vemos nada más así como en las películas, mucho menos, sino en el sentido del engaño y toda esta estructura que se puede crear, que desvía la atención del hombre para con Dios y la enfoca en cualquier ídolo, cualquier cosa que sea ese ídolo. Entonces, estos son tres elementos que nos dice el autor que tiene la religión en un sentido general, ¿sí? Y bueno, parece bastante acertado en muchos sentidos, porque finalmente esto va a dirigir, bueno, el compromiso religioso que tenemos va a dirigir cualquiera de las tareas que tengamos. Cualquier tarea, ninguna tarea va a estar desprovista de esto, ¿sí? La tarea que ustedes desempeñen y sus relaciones van a depender de esto, ¿no? Y por esa razón es que, pues, entramos en el, bueno, antes de entrar al elemento del oficio, tengo aquí una cita pequeña del autor que dice: quiero enfatizar una vez más que debemos honrar el reclamo integral de la religión escritural sobre el corazón, la mente, la carne y la sangre de todo hombre y mujer, así como sus actividades cotidianas, los ideales más elevados y los objetivos teóricos más completos. Fíjense lo que dice: quiero enfatizar una vez más que debemos honrar el reclamo integral de la religión escritural sobre el corazón, la mente, la carne, la sangre de todo hombre y mujer, así como sus actividades cotidianas, los ideales más elevados y los objetivos históricos más complejos. ¿Por qué quiere enfatizar esto el autor? Porque quizá en las ideas que van en dos sentidos, la van a poder encontrar en los estudios, por ejemplo, sociológicos que se hacen, evidentemente sin un compromiso cristiano, ¿no? Religioso, sin un entendimiento de sino partiendo de modelos teóricos distintos. Van a decir, por ejemplo, van a hablar de la secularización, no en el sentido que el autor lo habla, sino más en el sentido del secularismo. No sé si, a ver, no sé, bueno, no sé si, no los estoy viendo a todos, pero yo creo que ya leyeron el capítulo y van a ver que el autor hace una distinción entre secularización y secularismo. Aunque está tocando el tema eclesiástico, eso nos puede servir para comprender. Secularización, en un sentido sociológico, bueno, en una de las definiciones sociológicas, se entiende como, en la actualidad, como el hecho de que el ser humano, aun cuando tiene una religión que profesa, la reserva o la guarda en el ámbito privado. Entonces, el resto de las actividades humanas, como la política, el arte, la ciencia, incluso la vida familiar, la vida sexual, la vida, todo este tipo de vida, tiene o sigue otros estándares. Eso es lo que dice una parte de la teoría de la secularización, es decir, la pérdida de incidencia, digamos, de la religión que se dice practicar en el resto de las actividades humanas, eso dirán algunos. Entonces, se va a entender lo religioso y como lo hemos visto en los 4 puntos que mencionamos ahí, que de hecho dejamos ahí para la reflexión, se va a reservar a la religión como el ámbito privado, así, el ámbito chiquito. El domingo, ¿no? Pero también en las actividades denominadas espirituales, como son, es espiritual y es religioso cuando abrimos la Biblia y cuando oramos. Por ejemplo, el otro día estaba uno de nuestros maestros, no sé si conozcan al doctor Robert, estaba hablando ahí me tocó verlo en un foro, y bueno, es un poco desafiante el doctor, entonces él empezó a decirle, había un grupo de personas de diferente perspectiva, y algunos con un poco pietistas. Entonces el doctor Roberts dijo, dijo algo como esto, que no recuerdo exactamente, lo voy a parafrasear, pero el doctor dijo, yo tengo sexo con mi esposa para la gloria de Dios, algo así. Y entonces muchos prendieron las alarmas, ¿no? Y está pecando el, eh, el conferencista, ¿no? El pastor. ¿Cómo es posible que esté mezclando el sexo con la gloria de Dios, ¿no? Por ejemplo.
por las visiones diversas que hay al respecto, ¿no? Entonces, los que estaban ahí, una gran suma de los que estaban ahí presentes eran pastores. Yo entiendo que el hermano incluso lo hizo para desafiar, ¿no? Para ver con claridad cómo hacemos una vida en compartimentos, ¿no? Y donde pensamos que Dios se queda fuera de la habitación, esperando cuando un esposo y una esposa están en su celebración matrimonial, por ejemplo. Ahí se quedó afuera, lo dejamos con llave, ¿no? Porque ¿cómo es posible que se mezcle, por ejemplo? Bueno, eso lo decía en aquel momento el hermano y justamente se entendía muy bien cómo algunos se escandalizaron por eso, ¿no? Por esta visión no integral eh, de la vida religiosa o de la religión, ¿no? Por esas razones que el autor dice, quiero enfatizar que eh, debemos honrar el reclamo integral de la religión escritural sobre el corazón. No es un asunto externo meramente, sino lo que está en tu corazón y que finalmente eh, dirige todos los actos humanos, ¿no? Todos los actos finalmente. Entonces no hay uno que quede fuera de eso y por eso lo dice, aún esto que para algunos podría resultar, ¿por qué nos ponen ese ejemplo? Bueno, porque ejemplos como este se piensa que Dios se queda fuera de alguna área de nuestra vida o lo dejamos en el ámbito. Dios está presente cuando oramos, cuando leemos la Biblia, ¿no? Pero ya cuando dejamos de hacerlo ya se fue. O sea, son visiones muy, muy, muy comunes, ¿sí? Y aunque nosotros decimos, ¿por qué siempre que se nos dan cursos como este enfatizan ese asunto? Bueno, porque se va a tener que seguir enfatizando porque ha sido un lastre que se tiene dentro del evangelicalismo, dentro de la cristiandad, por así decirlo. Entonces se tiene que seguir enseñando porque, bueno, pues, es algo esencial entender la integridad o el carácter integral de la religión. Adelante, hermano Iván Amado. Sí vi la mano arriba. Gracias. Oye, Sí. digo, yo la verdad es que casi no lo he visto, ¿eh? ¿Quién, hermano? ¿Mande? ¿A quién? O sea, esto que dices de que Ah, los evangélicos consideren esa parte, digamos, esa separación de sus vidas. Ahora, quisiera hacer ahí una distinción como que creo que hay mucha gente en las iglesias que no es cristiana, que desde luego que hace esta separación, pero creo que ellos lo que necesitan es que se les predique el evangelio más que a que se les logre transmitir esto. Creo que, ¿sabes qué? Estaba pensando mucho en lo que decías y también viendo un poquito lo que decía el autor que escribió pues ya hace algunas décadas, sí. pero creo que, sí, digo, creo que ahora la religión falsa predominante es una religión, por lo menos en Occidente, individualista, o sea, cada quien tiene su propia religión. No es que estén en una, ya sabes, hasta los musulmanes y los budistas ni siquiera se apegan a su religión, a lo que dice su dogma de fe, ¿no? Realmente cada quien como que tiene su propia religión, su propia idea, su cosmovisión de cómo funciona el mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, y hace un poquito lo que quiere con su vida con base en eso. Que creo que también tiene que ver con los altos grados de educación que hay cada vez en la sociedad. Digamos, no es que la gente que tenga menos educación siga fielmente lo que le dice su líder religioso, pero tiene algo que ver con eso. Entonces, no sé, digo, entiendo lo que dices, pero sí me causa un poco como de extrañeza que menciones que es muy común incluso entre pastores ver esta parte. Siento que, o sea, ya sabes, he vivido en muchas ciudades, he estado en denominaciones distintas y en general veo como gente que maneja su vida cristiana. Pues la filosofía cristiana es como muy común, o sea, es parte de la vida completa, o sea, todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta lo que parezca más insignificante, pues tiene un sentido en qué ver con Dios. Sí, pues me da gusto tu experiencia, pero la verdad es que sí me sorprende un poco en el sentido de que de la propia experiencia que uno puede tener en muchos sentidos. Por ejemplo, como pastor, pero también en general como yo soy docente universitario, conferencista a veces de jóvenes,
Y la verdad, para muchos, o sea, si tú les dices en general, no sé si por ahí venga el asunto, y si no, pues realmente me da gusto que en tu experiencia en diferentes denominaciones hayas encontrado una visión más integral, una filosofía cristiana ahí, ¿no? Me sorprende un poco, te lo digo, ¿eh? No es que no dudo de ti, ¿eh? No dudo, no tengo por qué dudar de tu experiencia, pero sí me sorprende un poco en la medida de que, igual que tú, pues también he estado en otras ciudades, conocer, por ejemplo, en una parte de mi vida la he dedicado al estudio eh, por la formación de ciencias sociales y humanidades, el estudio eclesiástico, ¿no? En trabajo de campo, pues en algunos momentos en el sur de México, en Sudamérica un poco y toda esta cuestión. Y en gran medida, si tú le dices en general a los cristianos, la vida tiene que ser integral, dicen amén todos. Cuando tú les preguntas cómo, en general, por ejemplo, yo últimamente, bueno, que hemos estado mucho hablando de no desprender, por ejemplo, el ámbito político. Todo el mundo se está quejando ahorita de la enseñanza y toda esta cuestión, y de bueno, una serie de cosas. Entonces, cuando les damos conferencias y decimos, hermanos, es que tenemos que trabajar en la tarea política, por ejemplo, y te dicen que sí, pero para muchos el triunfo político, déjame te pongo este ejemplo, sencillo, o sea, te dicen amén. Entonces tú le dices, ¿cuál es el triunfo político? No, pues yo conozco un hermano que oró ahí con los diputados. O el otro día abrimos la Biblia en plena Cámara de Diputados. O festejan que, ¿cómo se llama? El presidente de El Salvador, me olvidó el nombre ahorita. Nayib Bukele. Nayib Bukele, que hay unas cosas que me agradan de él, tengo que reconocer, una que otra cosa, no crean que lo amo fundamentalmente. Un par de cosas me gustan de él, de lo que ha hecho, no de él. Un par de cosas, pero otras, pues, evidentemente no. Pero, por ejemplo, Nayib Bukele, en su presentación, Iván, no sé si lo supiste, cuando fue impuesto, lo presentó Dante Gebel. Y muchos cristianos de todo tipo, no, pues, qué gran, o sea, ya Dios está en la política, porque Dante Gebel leyó un pasaje y presentó a Nayib Bukele, ¿no? Por ejemplo. O el otro día pusieron la Biblia en Bolivia, ¿no? Ya la quitaron, ¿no? Otra vez, pero ahí está. O hay una bancada de evangélicos en Brasil, por ejemplo. O bien, o sea, podría ponerte otro millón de casos de ese tipo. Pero cuando les preguntas, ¿cuál es la filosofía política cristiana? ¿Cuál es la tarea política del cristiano? Porque no es nada más orar en un recinto. Ese no es un triunfo, eso pues, todo el tiempo ha pasado y seguimos con una tarea. No hay un partido, bueno, sí, hay esfuerzos actuales, pero que esté ahorita en una boleta, un partido que diga aquí está una filosofía política cristiana, no lo hay, no en ese sentido. Entonces, cuando preguntas eso, pues de pronto se piensa que la integralidad ahí es llevar una tarea espiritual, entre comillas, lo digo, al área política. Eso es lo que a veces se entiende por integralidad o por integridad. Igual en la educación. O sea, si te pongo ejemplo de la educación, pues ahora, ojalá algún día hagamos un foro de este tema, porque he estado en los últimos tiempos investigando un poco la visión de los colegios cristianos, que hay pocos, pero hay. Y la mayoría de ellos piensan que su cristianismo radica en lo mismo. Oran al principio, hay actividades así como un concierto cristiano, de vez en cuando, enfatizan historias bíblicas y cosas por el estilo y ya. Siguen enseñando bajo el mismo marco educativo, y no me refiero al paradigma pedagógico, sino bajo el mismo marco de la ciencia, entendiendo la ciencia como si la ciencia fuera neutral, por ejemplo, sin un desarrollo, porque de hecho tampoco hay tanto de dónde tomar nosotros. O sea, se tiene que desarrollar esas áreas. Una filosofía de la ciencia cristiana se tiene que desarrollar con más amplitud al respecto. Entonces, a lo que me refiero es que probablemente mucha gente, no estoy diciendo que sea tu caso, a lo mejor te lo comparto. Ahorita le damos la palabra a la hermana Alejandra. Te lo comparto porque a lo mejor por ahí va el asunto. No dudo de ti, jamás, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado nosotros? Incluso entre, por ejemplo, no quiero decir de dónde, pero cuando participé en algunas conferencias en una fraternidad muy grande de pastores de varias denominaciones, esto que estoy diciendo ahorita parecía una novedad para muchos. Y de hecho seguían hablando como que la tarea, ay, no puse la otra presentación, bueno, se las mando. Ellos seguían poniendo por encima la tarea eclesiástica. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando decían,
ahí surgió un debate una vez y decían, es que miren cómo están los hijos, los niños, cómo están. ¿Sabes cuál era la explicación, Iván? La explicación era, es que les hemos dicho que hagan altar familiar, que tengan en la casa lectura de la Biblia y que vayan el domingo a la iglesia. Por supuesto que estoy de acuerdo con que la gente vaya a la iglesia y que oren en la casa y estudien con los niños, ¿no? Pero ellos lo veían en el sentido como si esas tareas espirituales fueran por encima de las otras áreas de la vida. ¿Me explico? Entonces decían, sí, en lo otro, pues si yo menciono a Dios, ya la hice, pero no se conocía el fundamento o para qué Dios creó una estructura social o para qué o cómo se hace una ciencia desde el compromiso cristiano de fe o cómo se hace una educación, dónde están los libros de pedagogía cristiana, ¿sí? Con un fundamento cristiano, o la ciencia o la historia, por ejemplo, que es ahí donde medio tengo cierta información. O sea, es ahí donde nos referimos que se hacen esos compartimentos. Y es muy común, estimado Iván, ¿eh? Es muy común encontrar ese tipo de edición. O sea, yo estoy seguro, ¿eh? O sea, hace 2, 3 años fui a un campamento, había como 150 chavos. Y les dije, a ver, chavos, vivamos integralmente. Integridad. Sí, amén, pastor, no sé qué. Pero hablabas, o ya cuando interactuabas, ¿no? En el desarrollo de las conferencias de toda la semana, era lo mismo que te estoy comentando. No, uno, había quienes sinceramente lo buscaban, pero no sabían cómo. Y otros les era muy común, pero muy común, pensar en esta división, ¿no? En que incluso hablar de la vida sexual, como este ejemplo del doctor Roberts, a algunos les hacía extraño, pero poco. ¿Y cómo meto a Dios en la política? Porque para muchos la política es secular. E incluso esa frase de yo no meto a Dios en mi trabajo y cosas por el estilo que son, si quieres, burdas, siguen presentes en muchos lugares. Entonces, reitero, no dudo de la experiencia en ese sentido, pero sí comento que están los dos sentidos. Algunos casos donde está la intención, pero a lo mejor no se sabe cómo, o se piensa que se domina algo porque se ora antes, o el otro lado donde de plano sí hay gente, incluso pastores, que desde los púlpitos se sigue enseñando como que las tareas espirituales en el sentido eclesiástico son las mejores y que el resto incluso menos importantes. Para comentarte una experiencia todavía más cercana, hace un año todavía escuché a alguien decir desde el púlpito que no importa si reprueban en la universidad, así le dijeron al sol, ¿eh? No importa si reprueban en la universidad, no importa si esto y lo otro, si ustedes vienen a la iglesia son bendecidos. O sea, frases como esas, pues las hemos escuchado bastante y a lo mejor, y bueno, por eso creo que sigue siendo algo imprescindible y estoy de acuerdo contigo en lo que dices, las nuevas religiosidades que han surgido, individualistas, en minorías, etcétera, pues también están ahí presentes. Pero bueno, es para ver coadyuvado a la, ¿cómo se llama? A tu aporte en ese sentido. Hermana Alejandra Moreno. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mi comentario gira en torno a lo que comentas, Eder. Creo que de pronto no se identifica el dualismo más bien, porque damos tintes de cristiandad usando una playera cristiana o diciendo que somos cristianos en el trabajo porque pusimos música cristiana de fondo o porque actuamos moralmente cristianamente, por decirlo de alguna forma. Incluso en el mismo cristianismo ya tenemos un lenguaje, tenemos tecnicismos, tenemos un estilo de vida y de pronto eso hace parecer que somos cristianos. Pero cuando ya, porque a veces incluso en nuestro mismo secularismo somos incongruentes. Por ejemplo, creemos que mientras yo cumpla en mi trabajo, en lo personal soy contadora, mientras yo cumpla en mi trabajo y llegue puntual y ponga alabanzas, pues ya soy cristiana, ¿no? Pero le ayudo a mis clientes a no pagar los impuestos que deben pagar, hago mal uso de las leyes o le digo, bueno, puedes meter estas facturas y a gastos generales y uso la ley perversamente y entonces sigo siendo cristiana porque doy mi diezmo y porque voy a la iglesia y todo, pero realmente no he vivido mi área profesional de una forma cristiana, ¿no? Por poner algún ejemplo. O vamos, de los arquitectos, construyen en zonas que no deben y son cristianos a lo mejor porque dicen, no, pues vamos a hacer una obra de donar estas casas y lo que sea, pero es en una zona en donde no, o sea, hay derrumbes o cosas así, o usan materiales que
que no deben, que contaminan más, o aspectos así que no cuidamos, pero mientras demos nuestro diezmo, mientras no faltemos el domingo a la iglesia, entonces siento que esos tintes son los que no nos permiten identificar cuando estamos viviendo de una forma secularista. En una ocasión trabajamos con los jóvenes de otras iglesias aquí en Valles y entonces hicimos un día de campo y uno de los chicos, su abuela ese día cumplía 97 años. Wow. Y entonces dice, vine al campamento porque primero hay que alabar a Dios y hay que estar en las cosas de Dios y todo. Y pues bueno, mi abuela puede esperar y no pasa nada. Y entonces yo pensé, híjole, hemos marcado cosas más piadosas que otras, que, oye, brother, si vas a la fiesta de tu abuelita, también estás adorando a Dios. Y yo hubiera elegido ir a la fiesta de la abuela porque quizá es la última fiesta, ¿no? Y entonces, pero nos parece más piadoso y más santo ir a un día de campamento que de pronto tener un momento familiar, porque eso no lo vemos tan cristiano. No es espiritual, vamos. Entonces, entiendo el comentario de Iván, porque también uno cree que vive en santidad y en cristiandad hasta que empiezas a hacer un estudio un poco más profundo y te das cuenta incluso de los momentos dualistas que tienes en tu diario vivir. Entonces, esa era mi participación. Muy bien, completamente de acuerdo. De hecho, me gustó como dijiste al principio esta parte de a veces no detectamos el dualismo, ¿no? Nos es complejo distinguirlo por el lenguaje, por una serie de dinámicas que van surgiendo, donde, bueno, como que se crea una subcultura cristiana, ¿no? Y de pronto pensamos que eso es la integridad cristiana, crear una subcultura. El pescadito, la música, nuestros propios Grammys, tenemos nuestros propios Grammys cristianos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces pensamos que eso es cristianizar, ¿no? Que eso es cristianizar el mundo. Y de pronto, bueno, pues se sigue operando bajo las mismas dinámicas, las mismas posturas teóricas en la política, en la educación, en el arte, en todo lado, sin que exista ahí una filosofía realmente cristiana que pueda dirigir eso, ¿no? Y probablemente ahí es donde no nos damos cuenta. Ahí es cuando estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho a mí el tema educativo por esa razón. Y de pronto pregunto siempre, cuando se puede en colegio, pregunto en el buen sentido, para aprender. Le pregunto a los que tienen colegio, ¿cuál es su filosofía de la pedagogía? Y pues en realidad no es una respuesta que generalmente se da. Más bien dice, somos cristianos porque hacemos como cultos aquí, digamos, en la escuela, como una especie de liturgia, y ya. Después seguimos enseñando las mismas perspectivas matemáticas, físicas, químicas, históricas, etcétera, replicando el mismo modelo, justamente porque pues falta esa filosofía realmente cristiana en ese sentido. Pero hay una mano alzada, permítanme, déjenme, es que no veo aquí. Ahí está. Hermano Alfonso León, adelante. Hermano Eder, una pregunta al respecto. Bueno, yo soy de Yucatán y por aquí, pues la tendencia cuando pues empezamos a ver esa forma de la filosofía de vida, de la filosofía cristiana, pues la tendencia es irse siempre a los extremos, ¿no? Aquí sí se vivía mucho el dualismo, ¿no? De domingo, iglesia, ¿no? Y toda la semana, pues, es esa parte. Pero, bueno, de un tiempo para acá también los extremos siempre se muestran, ¿no? ¿Qué quizá precauciones deberíamos tomar en cuanto a vivir esta filosofía cristiana de una manera extrema? ¿Cómo se vería de una manera extrema, ¿no? ¿Y qué precauciones quizá podríamos tomar como cristianos, como pastores o que enseñamos en la iglesia, ¿no? Sí, creo entender la pregunta, hermano, pero me parece que cuando ahorita que veamos las estructuras a lo mejor se responde un poco más amplio esto. Pero creo, entendiendo la pregunta, hermano, me parece que cuando entendemos a la religión como la totalidad de la vida, en ese sentido, y se entiende cómo todas las cosas las creó Dios con un propósito,
cuando ese propósito por el cual Dios creó todas las cosas, incluyendo las estructuras sociales, se cumple de acuerdo al propósito por el cual fue creado, perdón la repetición, perdón los pleonasmos, pero para dejarlo más sentado, no hay un extremo, sino que se vive justamente en la voluntad de Dios. Quizá el extremo sería no vivir en eso, hermano. Le voy a poner un extremo cuando hay totalitarismos, o cuando no hay, déjenme decirlo de esta manera, cuando no hay una diferenciación de esferas. Ese sería un extremo, pero no es un extremo que estamos planteando nosotros, porque eso ya no sería la totalidad de la vida, sería también irse a otra visión incorrecta, ¿no? A una dirección completamente incorrecta. Le pongo un ejemplo. La Edad Media, ¿no? Que si somos pues, no tan críticos, vamos a decir que pues desde la caída de Roma, ¿no? Hasta más o menos siglo XVI, por así decirlo. Pero solamente para hablar de las condiciones, por ejemplo, el dominio de la vida, de casi toda la vida, estaba bajo la institución eclesiástica, ¿sí? O sea, no era tanto que, luego se dice mucho acá en las críticas que se realizan, la Edad Media eran puros ignorantes y no, no es cierto, para nada eso es cierto. En todas las épocas ha habido ignorancia y sapiencia, eso es otro tema. Más bien el asunto era que estaba un dominio de toda la vida, al menos donde estaba, bueno, no, que en Occidente, vaya, el dominio de la vida lo tenía la Iglesia como institución. Entonces toda la vida entraba en todo, ¿no? No había una sociedad diferenciada. Cuando se dijera, hasta aquí está la familia, hasta aquí está la iglesia, hasta aquí hay un Estado. No había condiciones históricas para eso, por así decirlo. Entonces, toda la vida estaba dominada por la iglesia y se pensaba que todo eso era espiritual. Ese tema, que después con la reforma cambia y después por una serie de circunstancias históricas cambia y se vuelven sociedades diferenciadas con el tiempo, a veces se quiere replicar, hermano. Entonces, cuando uno habla de política, no sé si está aquí el doctor Raimundo y yo, pero cuando hablamos de política y decimos política cristiana, muchos nos dicen, está hablando, hermano, de que tiene que gobernar la iglesia. ¿Y sabe cuál es la respuesta, hermano Alfonso? La respuesta que tenemos contundente es, no queremos que gobierne la iglesia institucional. No sé si me explico. O sea, no es lo que estamos planteando. Que el Estado cumpla, por ejemplo, o sea, un Estado cuyas leyes broten de los principios cristianos, no estamos planteando que gobierne el pastor de la iglesia o que el consistorio de mi iglesia aquí en Príncipe de Paz también sean los que estén gobernando allá la presidencia de la República. O sea, no queremos que la iglesia tenga preeminencia, tampoco queremos que la iglesia tenga privilegios del Estado y no queremos que la iglesia gobierne como institución. No sé si me explico. No queremos que la asamblea gobierne. Queremos que el Estado cumpla la tarea por la cual fue creado. Y la tarea que tiene, mañana voy a predicar de eso, por cierto, ahí les paso el link a ver si les parece bien el mensaje, Romanos 13, es justamente, principalmente, la administración de lo público y la aplicación de la justicia. Ese es el llamado que Dios tiene para la autoridad del Estado. Cuando nosotros hablamos de un Estado cristiano, yo sé que a nuestra mente, hermano, está lo que yo creo que podría entender como el extremo del que usted puede mencionarnos, ¿no? Que hay que tener precaución. No nos referimos por Estado cristiano a Estado eclesiástico. No nos referimos a eso. No queremos volver al cesaropapismo, cosas por el estilo. No, por Estado cristiano nos referimos a que cumpla la tarea por la cual fue creado ese Estado para el bien de la sociedad en ese sentido, ¿no? Entonces, Estado cristiano no es Estado que gobierna la asamblea, el presbiterio o el sínodo. Estado cristiano es aquel que ha entendido hasta dónde llega su alcance y la función que tiene delante de Dios. Y entonces establecen leyes que se llaman positivas, es decir, leyes que brotan de una filosofía cristiana y que se establecen positivamente a través de códigos civiles, ¿no? Y que esos pues van a servir para la vida pública, ¿sí? Entonces, eso es un Estado cristiano. El extremo, hermano, sería pensar que queremos que gobierne la iglesia como en la Edad Media, que gobierne, o que la iglesia presbiteriana Príncipe de Paz también, hermano, gobierne la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora, pues ahora que estaba en tiempo de pandemia? Pues va a decir ahora López-Gatell, no, pues vamos a ver qué dice el sínodo, o qué dice la asamblea, para así mi discurso no.
El área de la ciencia tiene que ser los que están encargados de esa área, pues lo vamos a ver más adelante. O sea, quizá el extremo, hermano, sería no entender que cuando hablamos de que se vive la totalidad de la vida, no estamos diciendo que se vive la totalidad de la vida abarcando la iglesia como institución, no nos referimos a tener una vida eclesiásticamente en ese sentido, sino a que cada área tiene su propia función, como en un momento vamos a explicar. Quizá el extremo sería no entenderlo bien y entonces asumir que lo espiritual y a lo que nos referimos por cristiano es la iglesia. Porque en la mente de mucha gente, cuando decimos educación cristiana, piensan en la iglesia local o en lo que hemos aprendido eclesiásticamente. Porque todavía se batalla para entender a qué nos referimos por educación cristiana. No sé si me explico. Sí, Probablemente el extremo iría por ahí. sí, también, o sea, me refería a, digamos, de una manera más personal del individuo, ¿no? Hablando de, a ver, aquí en Yucatán, un cristiano regular de la iglesia, ¿no? Cuando escucha, bueno, todas las áreas de la vida, todas las esferas de la vida, ¿no? Pues son para glorificar a Dios, ¿no? Entonces, uno de los extremos que me refería es, bueno, ya no necesito ir a la iglesia, ¿no? O ya no necesito hacer ciertas prácticas que, bueno, religiosas, ¿no? Entre comillas, que porque adoro a Dios igual yendo un domingo a la playa, ¿no? Aquí en Progreso, o yendo con mi familia, que yo entiendo eso, ¿no? Pero quizá también a ese individualismo, ¿no? En cuanto a vivir, ¿no? Para la gloria de Dios, sin considerar, ¿no? Sí, hermano, sí, está en la misma línea que lo que intenté comentarle ahorita, que de pronto se puede pensar eso, pero eso no es lo que enseñamos y no es lo que enseñaría. De hecho, decir eso, hermano, sería entonces el absolutizar otras áreas, porque lo que nosotros no planteamos es que es más importante una que otra, sino que nuestra vida está en la totalidad, es religiosa totalmente y se dirige hacia Dios, y que en el área donde nos toca desenvolvernos, tiene o cumple una función delante de Dios para lo cual fue creada. Y eso no exime las otras áreas. Es decir, así como no queremos una vida monástica, no queremos pasarnos 24/7 en la iglesia local, en tener eso, tampoco queremos lo contrario, sino que se viva en el sentido integral, que es cada una de las estructuras sociales cumple una función. No, la familia es importante, pero no es todo. La iglesia es importante, pero no es todo. Cada una de esas tiene una función delante de Dios en el marco del reino del Señor. Y el único soberano por encima está Cristo. Entonces, alguien que realmente ha entendido la integridad, no diría, yo ya no voy a la iglesia porque acá adoro también. No, porque en realidad Dios nos ha llamado a hacerlo, ¿no? Y es una parte, es una de las esferas en las que tenemos que estar. Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero para mencionarlo, pues no es lo que enseñamos. Sería un extremo eso, hermano, pero mal entendido. Sí. Mal entendido nada más. Muchas gracias. Sí. Por ahí va, hermanos, el asunto. Oye, perdón, Eder. Sí, adelante. Creo que, sí, a ver, creo que ya comprendo. O sea, lo que pasa es que siento que tal vez la gran diferencia entre lo que Alejandra tú comentan es que creo que piensan que la mayoría de la gente que se dice cristiana es cristiana. Cuando alguien es cristiano, Dios te transforma completo y no hay forma de que un área de tu vida escape. O sea, en cómo enseñas a tus hijos, en lo que haces día a día, en cómo tomas tus decisiones económicas, o sea, todo. Ahora, desde luego que las iglesias están llenas de gente que no conoce de Cristo. Puede ser que llegó ahí por herencia o porque en su religión personal es un área. Y entonces tú piensas que es un cristiano que necesita cambiar las otras áreas. Lo que pasa es que no es cristiano, porque si no, Dios ya hubiera transformado el 100% de su vida. Creo que lo que esas personas necesitan es el evangelio. Y creo que si intentas predicar esto que dices a alguien que no es cristiano, o sea, le estás diciendo como algo que ni siquiera entiende, porque ¿cómo va a entender de que tiene que hacer algo de manera integral en su vida si ni siquiera conoce de Cristo? Entonces, no sé, tampoco quiero irme muy de juzgar de que yo sé quién es cristiano y quién no, pero pues por sus frutos los conoces y el que se encuentra con Cristo no es que se haya encontrado con algo minúsculo, o sea,
es como si te golpeó un avión completo de lleno y te transformó por completo. Creo que tal vez ahí está la diferencia un poquito. Yo claro que ubico la gente que dices que tiene diferentes como aspectos de su vida. Pues claro, es gente no cristiana que está en las iglesias. Sí, bueno, yo ahí me tendría un poco, ahorita le damos la palabra a nuestro director. Yo ahí tendría un poco de cuidado, estimado Iván, en el sentido de que una cosmovisión cristiana, bueno, alguien que es salvo en ese sentido, no necesariamente adquiere una cosmovisión cristiana, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo habla en Romanos 12, capítulo 1 y 2, ¿qué nos dice? Les invito, es más, les ruego por las misericordias de Dios que entreguen sus cuerpos, o sea, les ruego, ni siquiera les ordeno, no, les ruego por la misericordia que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego les dice, transfórmense, porque nosotros, Iván, el proceso que entendemos de santificación, no nos referimos nada más en morir a la fornicación, el adulterio, esas cosas que son socialmente mal vistas y que evidentemente lo son, ¿sí? Nos referimos también, déjame explicarlo de esta manera, en el sentido que hemos estado viendo estas sesiones, en nuestra manera de pensar intelectualmente. Hay muchos pensamientos que tenemos nosotros, y uno de esos pensamientos, Iván, es que la vida está fragmentada. O sea, quizá, bueno, por lo que decía hace rato, no te ha tocado verlo, y coincido con Alejandra cuando dice, no nos damos cuenta del dualismo. Estamos tan acostumbrados al dualismo que no nos damos cuenta de él en muchos sentidos. Y parte de la santificación es eso. O sea, es decir, el hecho de ir tomando una cosmovisión netamente cristiana, porque aun cuando hemos entendido el evangelio, de pronto nos falta reflexionar en todas las áreas, como dice Goldsworthy, ¿no? Una vez que estás en el evangelio, no es nada más te salvas para morir e ir al cielo, ¿no? Pero mucha gente lo ve así y no necesariamente ha adquirido una cosmovisión integral. Hay un inicio en ese sentido de vida que tenemos nosotros que ir en avance constantemente. Incluso yo te puedo decir, no sé aquí los que tienen más tiempo en estos temas, pero yo te puedo decir que diariamente, Iván, yo me estoy quitando de mi mente, de mi entendimiento, parte del dualismo que me queda, aún cuando estoy dándote esta clase ahorita. Te aseguro que el día de mañana me voy a dar cuenta, híjole, en este pensamiento sigo con un marco interpretativo de la realidad que no es el cristiano. Estoy avanzando en ese proceso de santificación, en mi manera de entender el mundo, en la realidad que Dios me ha propuesto. Y bueno, yo coincido en que soy salvo delante de mi Señor, ¿no? En ese sentido. O sea, por esas razones que enseñamos esto, como otras cosas que enseñamos, ¿no? Porque entramos en un proceso y muchas veces, Iván, la gente va creciendo en esa idea dualista cristiana y no necesariamente porque no sea cristiana, sino porque crece bajo un entendimiento incorrecto de la visión del mundo y la realidad en ese sentido, y por eso de pronto le dan más auge a otros temas. Pero le doy la palabra a nuestro director. Muchas gracias, doctor. Adelante. Solamente comentar, sí es muy interesante esto del dualismo. No es un elemento muy conocido, vaya, y muy identificado. De hecho, en los congresos que hemos realizado, nuestro intento siempre es clarificar qué es el dualismo, qué es el secularismo y los enemigos que son los enemigos de la reforma cultural, ¿no? De hecho, en nuestras conferencias pasadas en el Congreso por el Rey hemos utilizado precisamente esta oportunidad, ya sea que las de un servidor u otros más. Entonces sí es muy importante que pues tratemos de identificar ese enemigo. Ahora, algo que yo utilizo mucho para explicar esto es la idea de la conversión, que ahorita utilizaba nuestro hermano Iván. Y creo que la conversión no es un asunto de un momento nada más, sino que es una constante, ¿no? Pero es muy interesante cómo las escrituras nos hablan de que Dios liberó a una persona de cierta situación, ¿no? Por ejemplo, o en la misma experiencia, ¿no? La misma persona que ha sido convertida por el Señor o que se ha convertido al Señor, dejó el alcohol, ¿no? Radicalmente, o sea, ¡pum!, rápido dejó el alcohol, pero sigue siendo con mal humor, sigue teniendo mal humor, sigue teniendo un enojo tremendo.
no controla sus emociones, o también puede seguir siendo un lujurioso, ¿no? O un maldiciente. Y eso hablando solamente de cuestiones morales. Pero puede seguir votando por Morena. No, no sé esa parte. Pero puede seguir pensando que a lo mejor Morena es la esperanza de México. Es un ídolo. Entonces, pero ya es cristiano. Ya ha sido rescatado por Cristo, ya ha sido redimido. El asunto es que poco a poco, y quizá mi hermano Iván, yo puedo darte un poquito hablar un poco más tu lenguaje, Cristo va derribando los ídolos poco a poco, ¿no? Y Cristo va haciendo que nuestros ídolos mentales, nuestros ídolos culturales, nuestros ídolos académicos, nuestros ídolos sociales, nuestros ídolos del tipo que sean que tenemos, que son muchísimos, como, como Gedeón lo hizo, tiró el altar a Baal, ¿no? Y después dijeron, pues que pelee Baal contra él, ¿no? En lugar de estar peleando nosotros contra él. Y el ídolo no hizo nada, ¿no? Al final el ídolo cayó, pero es un progreso, el evangelio va progresando, como bien dirías tú. Pero cuando ya hablamos de estos enfoques, de la religión como toda la vida, es realmente un enfoque amplio, ¿no? Un enfoque que dice que incluso tu actividad política está en una relación directa con Dios, ¿no? Y que tu teorizar político, tu teorizar académico, tu teorizar social, tus libros de sociología provienen de una religión. Y cuando decimos religión no nos referimos a una estructura eclesiástica, sino que nos referimos a una visión de vida que toma en cuenta a Dios, sea que obedezcas o desobedezcas. Entonces, cuando hablamos del dualismo, hermanos, es muy interesante. Entonces, cuando ustedes vean el dualismo en su expresión radical, cuánto daño ha hecho a la iglesia, aún desde el comienzo de la misma iglesia en que se infiltró el dualismo, ya con la época de los padres de la iglesia, se infiltró profundamente con el gnosticismo. Ese fue el primer dualismo fuerte en la iglesia. Y cuando vemos eso, empezamos a notar cómo este desprecio por las cosas creadas por Dios empieza a manifestar, como por ejemplo lo que decía Pablo: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de cosas que Dios creó para que los que han conocido la verdad participen de ellos, ¿no? O que participen de ellos los creyentes. Entonces, siempre he dicho, el único, y con esto termino, el único que tiene derecho de disfrutar la buena creación de Dios es el Hijo de Dios. Eso es nuestro y hay que disfrutarlo y desarrollarlo e implementarlo. Pero el dualismo nos pone esa camisa de fuerza y nos dice, aquí no te puedes meter. Y el secularismo no nos pone camisa de fuerza, simplemente nos ignora y nos deja una. Dice, tú no existes y tú no importas. Es tremenda la cita. Muchas gracias, doctor. Ahora es a ti, doctor. Y sí, bueno, pues por ahí va el asunto, hermano, en la misma conversión. Bueno, nosotros vamos avanzando, así como decía el doctor Raimundo, en cosas morales, también en nuestra propia cosmovisión, ¿no? En cómo estamos entendiendo la realidad en sus distintas, en las facetas que Dios la creó. Entre más entre más avanzamos en esto, más tenemos nosotros que transformar nuestra manera de pensar, como dice Pablo, para comprobar la voluntad de Dios. Y en esto, si lo vemos en las distintas áreas, nosotros vamos a ver que llegamos ya con una estructura de pensamiento que, si se sigue enseñando dualísticamente, la podemos perpetuar y seríamos conversos, ¿no? Pero con una visión no integral al respecto, al menos en el sentido que lo estamos enseñando. Ahora, con el tiempo, pues uno también va avanzando en esa misma medida. Y parte de esto es que, pienso yo, no termina en este aspecto. Vamos avanzando en ir comprendiendo que eh, todo lo que Dios creó es bueno y tiene que cumplir el propósito por el cual, y el cristiano, como decía el doctor Raimundo, es el que puede disfrutar eso justamente en la medida que Dios lo creó y para la función que Dios lo creó. Y bueno, por ahí, a lo mejor ahorita sigue avanzando la respuesta en esa medida. Déjenme ver lo que dice aquí. Bueno, la conciencia que te quedó la dirección de SIVA, a ver acá, impulsa
acá está, e impulsa toda la tarea humana. Eso es algo importante, ¿no? Tener conciencia de que la religión da dirección decisiva en todas las tareas humanas. Y esto cualquier tarea humana, la científica, la educativa, la recreativa, cualquier tarea humana tiene una dirección decisiva por la religión. La que sea falsa o verdadera, dirige esa actividad humana. Y es una condición intrínseca. Es decir, es inevitablemente humano. Mircea Eliade decía, lo que te hace religioso es el hecho de ser humano, ¿no? Y bueno, entrando en esta dinámica, entrando en este tema del portador del oficio y la imagen ¿me pueden decir si están viendo la pantalla, hermanos? Lo que estoy diciéndoles yo. El portador del oficio y la imagen. Excelente, Sí. gracias. Gracias, hermanos. Bueno, me gustó mucho la frase que agregué ahí al final, que dice, la vida del hombre en su totalidad, por lo tanto, debe ser de servicio a Dios. Otra vez, de pronto cuando escuchamos este servicio a Dios en general, nos imaginamos nuevamente las tareas eclesiásticas, por este dualismo, ¿sí? Como que decimos, servicio a Dios, ¿no? Servicio a Dios. Por ejemplo, cuando yo entré al seminario me dijeron, vas a servir a Dios de tiempo completo. Así y se sigue diciendo a veces, ¿no? Ah, es que entraste al seminario para servir a Dios de tiempo completo. O sea, como que eran ese tipo de perspectivas que de pronto se manejan. Bueno, la vida del hombre en su totalidad debe ser de servicio a Dios, ¿no? Totalmente. Esto no quiere decir necesariamente que toda la vida es iglesia, porque no toda la vida es iglesia, ¿no? Hay otras áreas de la vida, pero todas en servicio a Dios. Es distinto, no sé si me explico. Servicio a Dios no implica servicio eclesiástico, pero tampoco exime de servicio eclesiástico. Es una parte de la vida que Dios creó, ¿no? La iglesia. Pero hay otras áreas y también están en servicio a Dios, todas estas áreas, ¿sí? Y bueno, el autor establece 4 relaciones, ¿no? Y vamos a revisar, déjenme ver en cómo andamos de tiempo. Estamos a 9:12, sí, la hacemos, creo. Dice el autor, en otras palabras, la relación hacia Dios es la más importante y fundamental de todas las relaciones. Influye en sus relaciones y actividades. Es decir, en la medida que estamos relacionados con Dios, nuestras relaciones y nuestras actividades estarán dirigidas de cierta manera, ¿sí? Ahora dice, cuando el hombre camina en el camino de Dios y responde a Dios en obediencia, refleja la imagen de Dios. Cuando desobedece, el reflejo es del diablo. En la medida que obedezcamos las leyes de Dios, entonces somos sus hijos y entonces somos la imagen de Dios. ¿No? Lo que decíamos hace 2 sesiones, me parece, o una sesión, que hablamos de la imagen de Dios. Ahora bien, establece el autor también algo que es la relación con sus prójimos, o la relación que es horizontal, ¿no? ¿Qué tipo de relación tiene? Bueno, en general se percibe esta, ¿no? O sea, tenemos una relación con nuestro prójimo en muchos sentidos, ¿sí? Y en general se percibe de pronto solamente como de benefactor, ¿no? Como si fuera nuestra relación con el prójimo es solamente ética. Pero notemos nosotros que nuestra relación con el prójimo es física, biológica, psicológica, lingual, económica, jurídica. Es decir, nos desarrollamos o tenemos una relación biológica, entramos en cuestión psicológica, emocional, económicamente, ¿no? Tenemos una relación económica. Desde el momento en que compramos cualquier cosa, más por los tacos o cualquier otra cosa, entran ahí distintas relaciones con el prójimo. Ahora, dice el autor, el prójimo no solamente vive como individuo y en una relación personal hacia los demás, también es miembro de la familia de escuela del Estado. Entonces, la relación con el prójimo va en ese sentido, no solamente como un benefactor, no solamente en una relación ética con él, en la medida que es benefactor, sino que entramos en una relación con el prójimo en muchos sentidos, ¿sí? Así como alguien, bueno, el autor decía, yo soy padre de familia, ¿no? Lo que dice, tengo 4 hijos, pero también soy maestro universitario. Bueno, me identifiqué, excepto por los hijos, ¿no? Decía, soy maestro universitario, estoy escribiendo aquí en un sentido académico, soy ciudadano, voto, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, así nos pasa, todos ustedes están en eso, ¿no? No sé cuáles sean todas sus funciones, pero muchos de ustedes son padres de familia, esposos, hermanos, ciudadanos, maestros, no sé, el área donde se desenvuelven, pastores, estudiantes, en fin, hay una serie de relaciones ahí.
Y aquí entra a lo mejor lo que hace rato mencionaba, me parece que el hermano Alfonso y el hermano Iván también, ¿no? En esta medida. Hay algunos principios estructurales. Bueno, hay algunas estructuras, hay estructuras sociales, ¿no? Que fueron creadas por Dios. Y el autor establece algunos principios que me parecen muy, muy, muy pertinentes al respecto. Bueno, hay estructuras sociales desde siempre, ¿no? Voy a distinguirles de dos tipos, aunque me parece que no es lo que él menciona, pues las distingo en ese sentido. Unas relaciones estructurales, que son las que han estado siempre en la historia, que no surgieron en algún momento de la historia, sino que han estado presentes siempre, que corresponden a la esfera biótica. Por ejemplo, la familia ha estado siempre. Y no la familia en el sentido de pronto que se entiende como cualquier cosa es tu familia. No necesariamente, sino la familia, ¿no? Que implica o tiene la potencialidad, por ejemplo, de la procreación, ha estado siempre y corresponde a la esfera biótica. No es algo que es por el desarrollo cultural, se unió un hombre y una mujer. Entonces forma parte de la esfera biótica, en ese sentido. Entonces por eso aquí se pueden romper muchos de los argumentos que están ahora en favor de estas tendencias, ¿no? De que puede ser 2 hombres, 3 mujeres, y otras tantas ideas de género que se tienen, quedan ahí en ese sentido fuera, porque no es algo que brota por un desarrollo cultural, no es historicista, sino que brota del aspecto biótico. La familia ha estado siempre presente en la humanidad. Pero hay otras estructuras sociales que no han estado siempre presentes. Por ejemplo, Dios en el mandato cultural mandó a crear estructuras sociales. No siempre estuvo una escuela, por ejemplo. No hubo un Estado siempre. No siempre hubo un Estado, como lo entendemos hoy. No obstante, eso no quiere decir que no tengan una función que cumplir delante de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí el autor? Las esferas sociales reúnen a varias personas bajo ciertas condiciones para un objetivo determinado. Cualquier esfera social, ¿no? Por ejemplo, hablemos rápidamente de la esfera de la estructura social que llamamos Estado, ¿no? Reúne varias personas bajo condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones en el Estado? Bueno, reitero, la administración de lo público y la impartición de justicia, ¿sí? Son tareas elementales del Estado. Entonces, esa es bajo estas condiciones, y hay un objetivo, cumplir esta tarea, para lo cual el Estado fue creado, por ejemplo. No fue creado para otra cosa, sino para estos limitantes, ¿no? Que habría que hacer una teoría del Estado, ¿no? Que ya hay, por cierto, esfuerzos muy importantes de esta teoría del Estado. O, por ejemplo, la escuela, hablando ya como una institución de enseñanza, más formal o más profesional al respecto, pues reúne personas con con un don hacia la enseñanza, un carácter pedagógico, que tiene el objetivo de la formación en distintas áreas, ¿no? De un ser humano, por ejemplo, así en un sentido muy, muy, muy general, ¿sí? Entonces, cada esfera social tiene esto, cualquiera que sea, la empresa, la familia, el Estado, sea que haya surgido, digamos, estructuras sociales de manera natural, biótica, o estructuras sociales que surgen por el desarrollo histórico, todas estas están bajo ciertas condiciones y bajo un objetivo determinado. Ahora son de igual valor y cada una tiene su particularidad. Espero con esto apoyarnos en esto para responder lo que hace rato mencionaban, hermanos. Así como su función propia y guía, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Estado es lo jurídico, el de la Iglesia es lo pístico, el matrimonio es lo ético, por ejemplo, diría el autor. Es decir, no todas las estructuras sociales tienen las mismas funciones. Por ejemplo, hace rato que decíamos, no queremos que la Iglesia institucionalmente gobierne, no queremos que la familia en ese sentido gobierne, porque estamos ya ahora en una sociedad diferenciada, ¿sí? Es decir, cada una tiene una función, una guía, y tiene que fundamentarse en eso, ¿no? Ahora, el autor diría, una relación social necesita oficiales, autoridades y miembros para poder existir, ¿sí? Cada una de esas, por ejemplo, si hablamos de la estructura de la familia, pues ahí están, ¿no? Los padres, ¿no? Como autoridad. En el Estado, en las actuales repúblicas, pues tenemos autoridades, ¿no? Que están gobernando, de ejecutivo, en el Estado, digamos, nuestro, ejecutivo, legislativo, judicial,
Tenemos ciertas autoridades que tienen una función que cumplir. En la iglesia también está. Si son de iglesias presbiterianas, pues tienen un consistorio. ¿Sí? A cada una tiene su área de autoridad. O, por ejemplo, en las áreas, en las comunidades científicas, etcétera, pues hay autoridades que están ahí. Ahora, fíjense lo que está acá abajo y a lo mejor ahí nos explicamos. Cada una de ellas tiene soberanía en su propia esfera. Es decir, ninguna de estas esferas debería ser totalitaria o absoluta. Espero estarme explicando. Ninguna de estas esferas debería ser totalitaria o absoluta. Es decir, no queremos que, como en la Edad Media, la iglesia gobierne toda la vida existente. No sé si me explico. No queremos eso, porque entonces está invadiendo una esfera. Déjenme les pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillito, hermanos. Los que son pastores aquí me van a entender. Creo, si vivieron mi misma experiencia, ¿no? Les ha pasado, bueno, los que aquí, bueno, o han tenido la experiencia de pronto, de que se quiere a veces que los pastores gobiernen a veces también las casas o el hogar de algunas familias de la iglesia. Muchas veces me he topado yo con esa experiencia y he tenido que aclararles ese asunto. Me da permiso, pastor, de llegar a las 9. E increíblemente estas cosas ocurren en algún momento. Pero no solamente esto, que a lo mejor es muy elemental. También ocurre el hecho de que se regañan los hijos, por ejemplo, diciéndoles, se va a enterar el pastor, ¿sí? De lo que hiciste. No estoy diciendo que no se apoya, pero el pastor no es el esposo de todas las hermanas y no es el papá de todos los niños de la iglesia. La autoridad para dirigir y guiar a los hijos son los padres. La iglesia, por supuesto, tiene una función de enseñanza educativa, pero no es la autoridad de la familia. En el hogar de las familias de la iglesia no manda el pastor. ¿Sí? El pastor es autoridad dentro de la estructura eclesiástica. En la familia la autoridad son los padres, no el pastor. El pastor no manda por encima en la vida privada de la familia, no manda el pastor. No toma decisiones de las familias porque competen a la autoridad de sus padres, porque la familia tiene esa función y la iglesia tiene otra función. Y aunque en un sentido hay relación justamente porque la familia misma son miembros de la iglesia, el que sean miembros de la iglesia no hace que sean también dependientes de la vida eclesiástica en lo que surge o en el objetivo por el cual se creó la familia. ¿Sí? No debe invadirse una o la otra. O déjenme ponerles un ejemplo histórico. Lo pone Hermann Dooyeweerd en su libro que se llama Las raíces de la cultura occidental. Sí, yo creo que lo pueden descargar, hermanos, si es que alguien no lo tiene, lo pueden descargar con facilidad de internet. El Estado totalitario alemán, por ejemplo, entraba o quiso entrar en la vida, quiso dominar toda la vida. No solamente decidir quién vive y quién muere, sino también con quién debo procrear hijos. Una parte de lo que intentaron dominar. Dominar la vida privada, los matrimonios, con quién se deben casar, con quién deben estar. Quiso dominar la educación, ¿no? Bajo ciertos paradigmas científicos equivocados, porque lo hacían con avances, o lo hacían con ciertos estudios científicos, pero no estudios correctos científicos. Basaron cierta normatividad y querían dominar toda la vida. Todos, en toda la vida, no había una parte privada en su vida. Toda la vida era para el Tercer Reich, por ejemplo, en gran medida. Entonces eso está invadiendo otras áreas. ¿Por qué? Por ejemplo, el presidente de la República no es el papá de todos los niños. O ahora, déjenme lo traslado al concepto que hoy está como propuesta de ley desde hace como 4 años. No sé si a ustedes les ha tocado ver que una propuesta de ley es que se piensa que los hijos son del Estado y que la primera autoridad de los hijos no son los padres, sino el Estado. Lo cual permite, por ejemplo, estoy dándoles algunas consecuencias, no todas, solamente para evidenciar. Que, por ejemplo, si un niño de 5 años dice, yo quiero, desde su perspectiva, cambiar mi sexualidad, sin permiso de los padres, podría acudir a un hospital con la autoridad, y la autoridad del Estado le impediría a los padres detener a su hijo de mutilarse, por ejemplo, una parte sana de su cuerpo, con tal de parecer aparentemente de otro sexo. No sé si me explico. Es una invasión, porque no es la tarea del Estado, la tarea
la autoridad de los hijos son los padres, ¿sí? Entonces, son invasiones que de pronto se tienen de una esfera a otra cuando hay un totalitarismo. No queremos que ni una, es más, no queremos que el Estado gobierne todo, sino que cumpla la función, porque cada una es soberana en su propia esfera y cumple una función para lo cual Dios la creó. Está al servicio de Dios, pero cumpliendo la tarea que Dios, para la cual Dios las diseñó, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando una invade a la otra, ocurren problemas como este. Imagínense lo que está, ya hay en otros países, pero en México, aunque no se ha implementado del todo, ya está en alguna medida en algunas ciudades, funcionando esto. ¿Sí? Si un hijo acude, por ejemplo, se da cuenta el Estado a través de alguna institución que su hijo quiere cambiar de sexo, entre comillas, lo puede hacer, aunque los padres no lo autoricen. ¿Sí? Bajo la presuposición de que son del Estado. No sé si me explico en estas invasiones que hay. Podría poner 1000 ejemplos más, pero me parece que pueden ser ya suficientes el hecho de cómo se invaden una a otra. O cómo a veces la iglesia invade iglesias, algunas agrupaciones religiosas sectarias, por ejemplo, invaden la vida privada de las personas o la familia, en el sentido privado. O bien, algunas otras son invadidas unas áreas. A veces, nótenlo ustedes, hermanos, sin entrar en la polémica que puede generar esto por sus pretensiones políticas o por sus tendencias políticas, pero noten ustedes cómo la pandemia, hermanos, produce que ciertamente los que salen al frente a dar noticias son médicos, a dar los lineamientos respecto a cómo se va a manejar una pandemia como hace 2 años. Pero ustedes saben que atrás de eso no estaba la ciencia médica en términos generales, sino las consecuencias políticas que podía haber. Entonces, más que darle un manejo de la ciencia médica, en muchos países, y está ampliamente documentado, se le dio un manejo politiquero, no político, sino politiquero, para favorecer en algún momento o para cuidar las acciones de ciertos mandatarios en muchas partes del mundo. Está ampliamente documentado y hay muchos papers de investigación al respecto. No sé si me logro explicar. Es decir, está invadiendo. ¿Quiénes tendrían que encargarse de eso? Pues los encargados al respecto de esto pues serían los científicos, quienes, los que están encargados de la ciencia médica, no los políticos. ¿Sí? Por supuesto que entran en una relación, en muchos sentidos, de complemento, pero no es, vaya, una pandemia no se maneja en ese ámbito, no se maneja políticamente, sino de acuerdo a las propias leyes que están impuestas por Dios en esta área, ¿no? Estas cosas son invasiones que se tienen, ¿no? Y podría seguir con 1000 ejemplos de cuando una esfera o se absolutiza o invade otras áreas, ¿no? En ese sentido, y lo que va a producir, hermanos, pues justamente es esa, o se absolutiza una esfera y produce graves problemas con los que vivimos nosotros, que de pronto la invasión o los totalitarismos de una u otra, pues ejemplos sobran en la historia para darnos cuenta cómo afecta la vida social. ¿Cómo funciona correctamente? ¿Cómo funcionaría desde la perspectiva cristiana esto? Está por acá el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Alfonso, el hermano que está de Yucatán. ¿Ya se fue o qué anda? Sí, Bueno, hermano. muy bien, hermano. En lo que usted nos mencionaba, hermano, a lo mejor esto ayuda en el complementar lo que hace rato hablamos. Sí. ¿Cómo funciona una vida cristiana en este sentido? Pues, hermano, el cristiano entiende que Dios creó distintas esferas sociales o estructuras sociales, cada una al servicio de Dios, pero no todas tienen la misma función o guía. Tienen distintas funciones o guías. El Estado jurídico, la iglesia místico, en fin, cada una de ellas tiene una función que cumplir. Nosotros nos movemos en muchas de ellas. Nos movemos en la iglesia, nos movemos en el matrimonio, nos movemos en el Estado, a través de ser ciudadanos, nos movemos en muchas otras, ¿no? Sí, yo pensaba, perdón. Adelante, hermano, adelante. Sí, yo pensaba hace un momento, por ejemplo, alguna vez llegué a escuchar hace un tiempo una conferencia del pastor Raimundo hablando del matrimonio, ¿no? Sí. Y cómo, digo, el Estado ratifica quizá un matrimonio y la iglesia también, ¿no? Ratifica lo que es un
como matrimonio, o sea, desde su, digamos, desde su esfera, ¿no? Eso es, ¿no? El que cada esfera tiene su propia soberanía, ¿no? Exacto. Sí, exacto, hermano. Cada una tiene su propia soberanía y funcionan así porque, fíjese, con esto se impiden, por ejemplo, los totalitarismos o que de pronto alguien quiera ser dueño de todo. De hecho, más allá de sus posturas escatológicas, hermano, que no es el caso ahorita debatir, pero más allá de eso, el espíritu del anticristo, ¿cuál es? El dominarlo todo. Más allá de sus posturas. Ahorita no entramos en eso, pero el dominar todo es un espíritu del anticristo, ¿no? El dominar a alguien, dominar toda la vida. No estoy diciendo por eso que los que acabo de citar son el anticristo, no estoy diciendo de eso. Estoy diciendo que es la actitud, ¿no? La esencia, dominarlo todo. Y ha habido esfuerzos, incluso en la actualidad lo hay, pero hay esfuerzos de dominio, ¿no? De todo. Les puse ejemplos yo en la Edad Media, cuando no estaba diferenciado y que dominaba una institución como la Iglesia prácticamente toda la vida. En los tiempos del Tercer Reich, por ejemplo, había por supuesto, un dominio por muchas razones, a través del adoctrinamiento, a través de la fuerza, a través de muchas cosas, el dominio de toda la vida, tanto de toda la vida, ¿no? Entrar en todo, hasta en la cama se meten. Y en la actualidad lo hay, también. En la actualidad hay esfuerzos de esto, ¿no? Incluso frases como lo personal es político y cosas por el estilo están funcionando, o están surgiendo, o bueno, están teniendo relevancia en muchas políticas públicas, ¿no? Por ejemplo. Y esto, pues, es una invasión, porque cada esfera tiene su propia soberanía y tiene una función que cumplir delante de Dios. Por esa razón, y respondiendo a lo que decía el hermano Alfonso, me parece que es su nombre, Alfonso o Alonso, era justamente que cuando alguien entiende esto, sabe que Dios creó esas estructuras sociales con un propósito. Permítanme decir más. Una función que cumplir, una función propia, una guía propia que cumplir y que están al servicio de Dios. Ninguna de esas esferas invaden a la otra. ¿Sí? La familia tiene su propia soberanía, el Estado tiene su propia soberanía y sus límites, la Iglesia tiene su propia soberanía y sus límites. ¿Sí? Y todas las otras tantas que podemos ir mencionando tienen su propia soberanía y sus límites. El único que está por encima de ellas y gobernándolas absolutamente todas es Cristo. Hermano, ahí, adelante. Una pregunta. Por ejemplo, entendiendo esto de que cada esfera, ¿no? Tiene su propia soberanía y, bueno, cumplen el propósito de Dios. ¿Habrá momentos en la vida en la cual, ya sea de manera intencional o no, se tenga que poner énfasis a una de ellas? Digo, no quizá que sobrepase una que otra, pero sí, quizá notamos que estamos débiles en quizá alguna de ellas, ¿no? Y poner énfasis en ello, ¿no? Pues, es una pregunta, ¿no? Justamente, hermano, qué bueno que haces esa pregunta. Ciertamente, ¿no? La complementariedad y esta cuestión entra en esto. Por ejemplo, uno de nuestros maestros, el doctor Adolfo García, menciona en alguna ocasión que cuando una, por razones diversas, está débil o se pierde, pues entra la otra, pero solamente para que se recupere y después retoma su límite, ¿no? Entran en complemento, ¿no? En este sentido, estas esferas, pero no para permanecer ahí, sino para que cada una, para que se recupere el propósito de esta estructura, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el Estado entra al quite cuando hay un hueco en algo, en la sociedad, pero no para permanecer, no para quedarse gordo, por así decirlo, sino para rescatar. Déjame explicarlo en esos términos. Y después tiene que retomar su propia función una vez que se restaura aquella estructura social que por alguna razón histórica el desarrollo cultural se ha perdido. Sí, hermano, sí, en algún momento, pero en este caso no es para invadirla ni por una pretensión de dominarla todo, sino justamente con un asunto de volver o de recuperar que esa esfera recupere su propia soberanía que por alguna razón haya perdido, ¿no? Y en eso entran muchas otras dinámicas. Pero ciertamente hay una complementariedad, hermano, en esas esferas para apoyarse en esa medida, pero sin que exista
en la idea de que exista una que pueda dominarlo todo. De hecho, dense cuenta que en esta visión, hermanos, en esta cosmovisión, es una manera en la que todo está bajo un control. No hay una que domine todo, como ha habido en la historia, ahí sobran ejemplos para ver cómo se ha buscado dominar una esfera o una misma persona toda la vida y meterse hasta la cama, hasta el sanitario, hasta todos lados, ¿no? Hasta las conciencias han querido invadir en algunos momentos, ¿no? Me llama la atención, hermano. No recuerdo si lo cité en una conferencia aquí con el doctor Raimundo, pero si no, ahorita se los menciono. En los tiempos, por ejemplo, posteriores a la Segunda Guerra Cristera, en 1936, un hombre llamado Plutarco Elías Calles, que todos ustedes conocen, tiene una sentencia ahí, que dio en Guadalajara, y ¿saben qué decía? Decía algo como, tenemos que arrebatar las conciencias de la infancia y de la juventud. Fíjense lo que dijo, en esto que él llamaba la revolución psicológica. Tenemos que arrebatarle la conciencia a la iglesia, a los valores católicos, y entregarles esas conciencias a la revolución. No sé si me explico, ¿no? O sea, una búsqueda de dominar ahí hasta el corazón del hombre, por así decirlo, ¿no? O sea, estas pretensiones existen en muchos sentidos. Entonces, este entendimiento de que Dios creó estructuras sociales, unas desde siempre en la historia, de la creación misma, y otras que surgieron con base en el desarrollo histórico, todas ellas, hermano, tienen su propia soberanía, tienen sus límites, tienen sus propios límites para que una no invada a otra, para que una no lo domine todo, y cumplen su propia función o guía, y el único que está por encima de ellas, Cristo. ¿Sí? Él sí está por encima de todo. Él es el rey de todo. Pero esto nos ayuda a evitar totalitarismos, absolutismos y muchas cosas, una vez entendido. Y también, hermano, ya en la vida más elemental, práctica, lo que hace rato decíamos, alguien que entendió esto no va a desdeñar una área, hermano. Sí. Alguien que entendió esto no va a decir, pues yo no voy a la iglesia porque atiendo a mi familia y no me voy a ir a la iglesia es descuidar a la familia. Alguien que ya entendió esto no lo va a hacer. Alguien que entendió esto no va a decir, bueno, yo no voy a hacer ciencia porque me voy a dedicar nada más a ir a orar 24 horas al día a la iglesia. O sea, alguien que entendió esto sabrá cumplir la tarea que Dios le encomendó en la distinta estructura social, con el propósito que fue creado, y entenderá eso. No sé si me logro explicar, hermano Alfonso, en lo que hace rato mencionaba. Sí, se me vino a la mente, digo, no quisiera sacar de su contexto este adelante. Sin embargo, se me vino a la mente, ¿no? 1 Corintios 6:12, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, ¿no? Digo, sin sacarlo de su contexto, pero esta idea, ¿no? De que cada esfera, ¿no? Tiene su propósito, ¿no? Y no pensar que una, ¿no? Es más que otra, ¿no? Digo, en todas esas esferas tengo algo que hacer, ¿no? Pero no una debe dominar por completo, ¿no? Lo que soy. Y en todas ellas, hermano, estamos al servicio de Dios, pero de acuerdo al propósito por el cual fue creado, ¿sí? Y quizá el problema que tenemos es que nosotros, en general, cuando se habla de una visión cristiana del Estado, de la escuela, etcétera, inmediatamente a nuestra mente vienen las tareas eclesiásticas. Y no estamos buscando eso, sino que el Estado cumple el propósito por el cual fue creado, la escuela también, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada una de ellas cumpliendo su propia función, en los límites que Dios estableció de ellas, estando como por soberano de todas ellas, solamente Cristo. Espero haberlo explicado, hermanos, correctamente. Si no, pues me lo dicen en cualquier momento, no hay problema. Y bueno, la relación del hombre hacia la naturaleza, hermanos. Hay muchas visiones hacia la naturaleza en ese sentido. Y bueno, dice el autor, el hombre es señor cuando cultiva, siembra y cosecha la tierra, domestica y adiestra animales, construye viviendas, fabrica ropa, comercia, desarrolla las ciencias, conquista el espacio con la ayuda del vapor, el petróleo, la electricidad, la energía nuclear. Su señorío lo lleva a formar el lenguaje, a crear el arte, a administrar la justicia, a hacer historia. Y
me gusta mucho la frase que puse ahí en cursivas, que dice, donde quiera que el hombre añade algo o introduce un nuevo elemento a la naturaleza es transformada. ¿Sí? O sea, lo que el hombre produce nuevo o a la naturaleza ya se convierte en lo que llamamos cultura. Distinto de pronto a las apreciaciones antropológicas más comunes que se tienen, ¿no? Ahora bien, nos dice aquí que hay una relación del ser humano, del hombre con la naturaleza, ¿no? Y muy distinto a las apreciaciones que se tienen en nuestro tiempo, que es, por ejemplo, conociendo ahora pues, como docente universitario, pues las perspectivas de muchos estudiantes. De pronto percibir la naturaleza como por encima del ser humano. Casi se convierte en una divinidad, ¿no? La naturaleza, en gran medida. Y entonces el ser humano se debe a ella, ¿no? Por así decirlo. En otros momentos, incluso abiertamente se le da un culto a la naturaleza, ¿no? Y piensan que se revitalizan con ella. Es una serie de circunstancias. Y de ahí surgen muchos movimientos. Bueno, aquí nos dice, por supuesto, el autor que Dios nos ha puesto como mayordomos, administradores, señores de la naturaleza, pero no para ejercer un dominio incorrecto, sino un dominio correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aparte de ahí, hermanos, pues Dios nos lleva a eso, justamente al cultivo, ¿no? Y ya hace la domesticación de plantas también, ¿no? La domesticación de animales, el construir, por ejemplo, no nada más ropa en un sentido, sino también que responda a las condiciones climáticas, por ejemplo, el propio comercio o el desarrollo de las ciencias, que no es otra cosa, sino el redescubrimiento o el indagar las leyes que Dios impuso en su creación en las distintas áreas, el dominio del espacio, ¿no? Que de pronto el autor dice a través del vapor, pero ahora pues hasta otro tipo de combustibles o algo que nos ayuda a movernos más rápido, o ahora con el internet, que son temas complejos. Todo esto pues nos lleva a tener una relación con la naturaleza, hacia la naturaleza, perdón, hacia la naturaleza, y donde el ser humano está llamado a ser señor, ejercer un dominio sobre ella, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. El autor dice una frase como esta: el hombre es rey de la naturaleza, ¿cómo dice? Siguiendo al rey de reyes. Una frase así, ya inventé aquí al autor algo, pero algo así dice, ¿no? Somos reyes obedeciendo al rey, creo que dice algo así. Reyes obedeciendo al rey, ¿no? Algo por el estilo. Por tiempo me avanzo, hermanos, también para dar un tiempo al final, si es que quieren. La relación del hombre hacia sí mismo, ¿no? Interna. O sea, el autor nos menciona que hay una libertad, ¿no? Hoy se habla mucho de libertad en muchos sentidos, ¿no? Y el cristianismo pues no es visto como el que proporciona la libertad correcta. Bueno, nos habla el autor de la libertad humana, solamente es posible, dice, si la relación del hombre para con Dios es la de siervo. La relación con sus semejantes es la de benefactor. Y su relación con la naturaleza es la de señor. Lo que en conjunto significa una vida de responsabilidad. Aquí es donde radica, hermanos, una frase para el Facebook, ¿no? Para el Face, como dicen. Esta es la libertad humana, ¿verdad? Las otras, el otro intento, ¿no? Las ideas hedonistas o las ideas monásticas, pues no son ideas de libertad en ningún sentido. Me recuerda lo que hace rato decía el doctor Raimundo, ¿no? Cuando el ser humano está realmente disfrutando las cosas. El cristiano puede disfrutar las cosas porque entiende el propósito y sabe que nada de eso es malo en sí mismo y utiliza y se deleita en la creación de Dios, entendiendo el propósito por el cual Dios creó eso y lo disfruta completamente porque es para él, ¿no? Por supuesto. Pero lo hace en esa vida de responsabilidad, primero porque tiene una relación para con Dios como siervo, totalmente, como siervo. Se relaciona con sus semejantes como benefactor en lo que hemos visto en las distintas estructuras sociales. Se relaciona con la naturaleza como señor de ella, ¿no? Como administrador, haciendo lo correcto. Es decir, no abusando, por así decirlo, sino realmente en el desarrollo de la utilización correcta de los recursos que han sido provistos a través de ella. Todo esto en conjunto, diría el autor, significa una vida de responsabilidad. La libertad humana es servicio responsable a Dios. Esa es la verdadera libertad. Pareciera que no,
porque quizás los conceptos más vistos y los engaños de nuestro tiempo es como que la libertad pues es realmente incluso el cambio del discurso. La libertad de pronto se entiende ya no nada más como la búsqueda de placeres, como lo decían los hedonistas, sino la libertad incluso en el hecho de cambiar aspectos de la vida fundamentales, ¿no? Se ve esto como una libertad. Por ejemplo, entender quizá mi constitución biológica como otra, se entiende como libertad. O entender la sociedad con fundamentos completamente absurdos, como libertad, es que yo pienso lo que quiero, ¿no? O la música, ¿no? Que por cierto el autor menciona mucho el ámbito, bueno, menciona una parte de las artes, ¿no? Si entendemos la música en un sentido así de la definición de secundaria, ¿no? Como el arte de bien combinar los silencios, los sonidos y los tiempos. Pues decir, los silencios, los sonidos y los tiempos están en la creación y el ser humano hace arte, bueno, hace cultura, por supuesto, cuando los combina correctamente. De pronto se piensa libertad como que puedo estar desafinado. Es decir, por poner ejemplos nada más, puedo utilizar esto de manera sin ningún tipo de lineamiento armónico y se piensa que es música y eso es libertad, ¿no? Y de pronto cuando se cuestiona, oye, eso no es cantar, eso no está desafinado acá, no se está haciendo armonía acá, se piensa, es que estás dominando o estableciendo leyes donde no debe haber. Yo toco como quiero y canto como quiero, ¿no? Y por esa razón quizá el arte se ha perdido el arte ha perdido mucho de su objetivo, ¿no? En gran medida por esto, ¿no? Cualquier cosa es arte para la gente. Y si tú dices, estas cubetas con agua no son arte, te van a decir, es que está siendo un tirano que establece reglas, como si en la vida existiera. Es decir, este tipo de visiones posmodernas con las que muchos entienden el mundo de hoy, se entienden como libertades, ¿no? Pero no hacen otra cosa más que atar, ¿no? Y esclavizar en gran medida. Y podría poner como ese ejemplos en muchos. Las nuevas filosofías de la ciencia, por ejemplo, no les gustan las reglas, no les gustan los límites, no les gusta, vaya, mueven en muchos sentidos esto, ¿no? Y esto se va entendiendo como libertad. Bueno, el autor nos provee algo escritural, por supuesto, partimos de las escrituras, donde entendemos que la libertad es el servicio responsable a Dios, buena voluntad responsable para con el prójimo y señorío responsable de la naturaleza. Aquí está el punto, hermanos. Tenemos un servicio para con Dios, pero también tenemos una voluntad responsable para el prójimo, es decir, no nos son ajenos nuestros prójimos y tenemos una responsabilidad con la naturaleza. Todas estas relaciones que tenemos, las tenemos que cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios y aunque suene repetitivo, y de hecho lo soy, de acuerdo al propósito por el cual existen, fueron creadas, perdón, de acuerdo por el propósito por el que fueron creadas, cada una de ellas. Y entonces, pues aquí está, hermanos, la verdadera libertad humana, ¿no? Si quieren ponerlo en el Face, lo pueden hacer, hermano, están padres las frases. Y ya quité la presentación para verlos, hermanos, acá por último, y medio tratar de concluir en ese sentido. Iniciamos, hermanos, con la visión. ¿Hay una mano alzada? Sí, creo que, no sé si el doctor Raimundo. Es que es el perfil del Congreso por el Rey. Y no sé quién esté detrás de ahí. No, bueno, yo no alcé la mano, a lo mejor se quedó alzada. Ahí está, hermano, la mano alzada. Bueno, se quedó ahí alzada la mano. Bueno, hermanos, pues empezamos hablando muy rapidísimo. Bueno, si creen que les es útil la presentación, pues son ahí nada más las frases y algunas, en algunas cosas resumidas de la lectura, pues si gustan la pueden ver. Empezamos hablando de la religión falsa, ¿no? Para después establecer tres aspectos que tiene tres elementos de la religión, para tratar también de recuperar la perspectiva de que la religión no es una parte de la vida, no corresponde a la esfera privada de la vida, no corresponde al área eclesiástica, sino que impregna la totalidad de la vida. Por eso dice el autor, la vida es religión.
en ese sentido, y coincide realmente con muchos historiadores y teóricos de la religión, no con todas las escuelas, pero sí con algo. Y eso pues nos genera una responsabilidad de nuestro oficio, porque nuestra tarea, nuestras relaciones humanas y la actividad humana no es neutral. Ninguna parte de la vida es neutral. Es un mito. Nunca ha existido tal neutralidad. Todo en alguna medida, y como lo tratamos de ejemplificar al principio, en búsqueda de responder también la pregunta que se quedó más o menos suelta en la clase anterior, pues mencionábamos justamente que el ser humano es religioso. En primer lugar lo entendemos así porque a través de las escrituras, por supuesto, nos declara, nos muestra al ser humano como religioso, y que si no sigue al Dios verdadero va a buscar una religión falsa a través de un ídolo que ocupará el lugar de Dios, pero también a través de los siguientes métodos que nosotros, o que más bien que algunos llegaron y lograron una conclusión como esta, para después, hermanos, pasar a las relaciones del oficio. La relación con Dios como siervo, la relación con el prójimo como benefactor, pero también en otras áreas de las estructuras sociales, la relación con la naturaleza como señor de la naturaleza, obedeciendo a Dios, ¿no? Teniendo señorío con ella, de ella, creando o haciendo cultura, cada que se le incluye algo a la naturaleza en una cuestión cultural que es un llamado que Dios hizo. Y por último, la relación con Él mismo, ¿no? Que, diría el autor, es, en suma, las tres anteriores nos dan una conclusión de cómo hay una relación con el hombre mismo al respecto. Correcta, donde la verdadera libertad está actuar con responsabilidad, con Dios como siervo, con el prójimo como benefactor, y como Señor, y con la naturaleza como Señor. Cumpliendo esta responsabilidad, diría el autor, estamos viendo la verdadera responsabilidad. Perdón, la verdadera libertad. Y bueno, pues hasta aquí concluyo, hermanos, para no quitarles más tiempo en este sentido. Nos va a regañar el director. Estamos terminando 8 minutos antes, pero es el récord del día de hoy. Hermanos, para la próxima sesión, nada más les encargo 2 cosas. Una, muy sencilla, leer el capítulo 8, y les pido de preferencia, hermanos, que le den una leída a los 4 capítulos que se abordaron en este módulo. Si pueden hacer los 4 para ver cómo se va conjuntando lo que nos muestra el autor, estaría perfecto. Pero si no, con que leamos el capítulo 8, y solamente para recordarles que la siguiente semana, no recuerdo, aquí está el calendario que les digo, pero para la siguiente semana, que sería el 3 de septiembre, pues ahí encargamos la elaboración de un argumento, tema libre. Preguntaron el otro día por qué tema libre y por qué no asignamos. Bueno, porque pues en ese queremos que sea algo que ustedes consideren útil para su vida, su ministerio, donde ustedes estén desenvolviendo, que digan, aquí utilizo este argumento a partir de las sesiones, a partir de la lectura, a partir de esta comprensión utilizo estos argumentos. Lo elaboran, lo desarrollan y lo presentan en las 25 cuartillas que encargamos. No, no es cierto, las 5 cuartillas que encargamos. Nada más. El 3 de septiembre hay tiempo todavía para elaborar. Y bueno, ya con eso, hermanos, estaríamos terminando este módulo. Y bueno, el siguiente módulo vamos a tener 2 cosas, además de revisar los conceptos del capítulo 8. En la parte final les voy a ofrecer, espero que sea útil para ustedes, algunas de los conceptos de los 4 capítulos que hemos estado revisando, algunos conceptos ahí, y me gustaría contrastarlos. La próxima sesión se los comento porque no se la pierdan. Los quiero contrastar con algunas de las ideas dentro del mundo cristiano que quizá puedan, el autor le llama a esto generalmente la teología tradicional o la visión tradicional. Yo creo que ustedes han visto eso, ¿no? Es decir, tradicionalmente el cristianismo se cree esto, pero él nos refresca su visión teológica y filosófica al respecto. Vamos al final, pues voy a ofrecer un poco el contraste entre lo que yo he podido observar, también forma parte de la experiencia,
cómo estos 4 capítulos de alguna manera contrastan con algunas ideas que en general vamos a mencionar, para que veamos, a lo mejor no todos, a lo mejor como hace rato decía Iván, en mi caso yo no he visto eso, pero a lo mejor he visto esta otra, y ahí podemos complementarnos. Y la idea, hermanos, que tengo a lo mejor va a ser muy sencilla para todos, pero la idea es que esa lista que yo haga, miren, hermanos, estas ideas son muy comunes en el cristianismo, o en la cristiandad, propiamente dicho, y son contrarrestadas por esta visión que estamos viendo acá. Me gustaría agregarle más, hermanos, agregarle las que ustedes hayan observado y que digan, hermano, con esto que estamos viendo, estas ideas que yo he percibido, o aún uno mismo, yo les he confesado, y es lo que he escuchado de muchos de los que estamos formándonos en esto, que todos los días, hermanos, cada que estudiamos más las escrituras y más, vamos desempolvando nuestro entendimiento de las raíces dualistas que quedan ahí, porque me parece que no nos hemos desempolvado completamente de todo. Es una tarea constante a diario, ¿no? En donde nuestro entendimiento va siendo renovado a la luz de las escrituras, ¿no? Entonces, pues voy a hacer ese contraste, ¿no? Al final, las ideas, así, si quieren, muy superficiales, puestas, han sido desafiadas con esto que acabamos de leer en estos 4 capítulos. Y si en ese momento le agregamos más, hermanos, pues abrimos aquí la pizarra y le metemos más con el fin de que detectemos, como hace rato decía, me parece que el doctor Raymond, detectemos por ahí las ideas que están muy presentes en el mundo cristiano. El fin, hermanos, pues es la edificación, ¿no? Y que llevemos pues todo pensamiento cautivo a Cristo. Y bueno, pues por mi parte en esta noche de sábado, hermanos, es todo. Pues les agradezco y pues le dejo el lugar a nuestro director y rector absoluto. Gracias, doctor. Podemos, si ustedes pueden apoyarnos prendiendo sus cámaras, nos va a ser de mucho beneficio para poder tomar una pequeña, para que nuestro hermano Iván nos apoye tomando una foto que a él le salió muy bien, porque yo tomo captura de pantalla y se ve un poquito borroso, ¿no? Ya aquí obligando al hermano, pobrecito. Entonces, si nos pueden... No, hombre, está perfecto. Oye, ¿quieres que salgan las personas que no prenden la cámara o ellos no? No, sí, también, claro. Sí. Ah, ok, ok. Quítalos, ¿no? No, Es que la otra vez le hice así. no, sí, que salgan todos. Ok. A ver, dame 30 segundos. Ok. ¿Listos? 1, 2, 3. Listo, ya quedó. Muchas gracias, hermano. Va a ser el fotógrafo oficial. Bien, hermanos, pues muchas gracias y gracias, doctor. Nos vemos en la próxima clase. Pasen buenas noches. Buenas noches, bendiga. muchas Gracias, gracias. buenas noches a Gracias. todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Descansen. Bye. Igualmente. Bye.